Bueno, nos acompaña hoy también, siguiendo con lo que hablábamos antes de tecnologías y avances que llaman la atención, ahora mismo tenemos otro tema trendy sobre la mesa, que es todo, igual que todo el tema de aprendizaje automatizado, o sea, todo lo que es machine learning, inteligencia artificial está de moda, pues también parece que está marcando tendencia todo lo que lleva asociado el apellido de cuántico, ¿no? Entonces, para eso tenemos hoy con nosotros a Alba Cervera, que al igual que el resto de ponentes lo tenéis ahí en la página, habéis visto su trayectoria. Alba es muy joven y es yo diría que una joven promesa de la investigación española, o por lo menos eso es lo que está dando a entender con su actual trayectoria. Se acaba de doctorar hace nada, en julio me has dicho. Junio. Se acaba de doctorar, ella estudió física, ¿no? Hiciste el máster en astrofísica, creo recordar. Y tu tesis, que has leído hace nada, cum laude, obviamente, era sobre... Bueno, al final la tesis fue una mezcla de muchas cosas, porque fue cosas de física de partículas, porque empecé haciendo cosas de este campo, pero luego ya me fui moviendo hacia la información cuántica, que es como más general, y ya al final en computación cuántica, ya un tema más concreto. Así que al final la tesis fue un poco un batiburrillo de todo lo que había hecho durante 4 años, escrito y ya está. Muy bien. Es lo que pasa cuando haces la tesis. Sí, al final empiezas por un lado y acabas por otro. Lo sabemos todos. La idea de tenerla aquí es porque, aparte de esta trayectoria bastante impresionante que podéis ver en la web, como os decía, pues Alba es una mujer joven, científica en España, que además está investigando y trabajando en un tema que, aparte de marcar tendencia, pues parece que apunta maneras, entre comillas, y va a dar mucho que hablar y va a dar mucho que hacer en los próximos, a lo mejor, 10-15 años, casi con toda seguridad. Entonces, entre otras cosas, y yo creo que es el motivo principal de tenerla aquí, es también que nos ilustre un poco hasta qué punto la computación cuántica es una realidad, hasta qué punto es tendencia y sobre todo, cuáles son esas líneas de futuro hacia donde vamos con realizaciones prácticas que al final nos lleven a utilizaciones o realizaciones que sean realmente útiles para la sociedad, ¿no? Que sea lo que nos reúne aquí todos los años, ¿no? Encontrar realmente cosas que podemos hacer con la tecnología y que nos faciliten la vida, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, porque hablamos antes con David, que nos contaras en este caso cómo ves tú la computación cuántica, cómo lo definirías, qué aplicaciones ves y qué realidad hay detrás de eso realmente hoy. Bueno, así como un resumen rápido de lo que es la computación cuántica, al final, o sea, nosotros no somos capaces de hacer todos los cálculos que necesitamos incluso en nuestro día a día de cabeza, ¿no? Hemos inventado pues el ábaco, las calculadoras, ya más avanzados los ordenadores que hacen todos estos cálculos por nosotros y que ahora mismo es algo súper habitual y estamos todos familiarizados con todo ello, ¿no? El caso de la computación cuántica es utilizar las propiedades de la física cuántica, que es la física que estudia lo que es el mundo microscópico, el mundo más pequeñito de los átomos, moléculas, incluso bacterias, y que se rigen por unas normas físicas diferentes a los que estamos acostumbrados a objetos más cotidianos, pues utilizar estas propiedades así diferentes para usarlas para calcular, igual que usamos nuestros ordenadores de hoy en día y sus componentes electrónicos para hacer esos cálculos, pues lo mismo pero usando esas otras propiedades que nos brinda la física cuántica. Este tipo de tecnología ya surgió hace muchos años, en los años 80, como una idea pero más desde un terreno mucho más teórico, no de tan práctico, ¿no? Que un gran físico, premio Nobel, Richard Feynman, él dijo, o sea, se dio cuenta que para simular el mundo microscópico, para entender cómo son esas moléculas o estas bacterias y poderlo meter en un ordenador, el ordenador necesitaría un cómputo de años igual en poder sacar esa información. Entonces él dijo, ¿por qué no usamos lo cuántico para precisamente simular esas cosas que son cuánticas?
y entonces sería pues crear este ordenador cuántico, pero era como una idea general, ¿no? Entonces durante años se fue desarrollando, pero en el mundo, en el terreno más teórico, porque la tecnología en los años 80 era imposible para poder fabricar un ordenador de esas características. Entonces ya llegan los 90 y surgió una aplicación que saltaba del terreno más teórico a una cosa que sí que era mucho más práctica, que es la factorización. Que así dicho de esta manera parece, pues, es un problema matemático sin más, o sea, 15, sus factores son 5 por 3, pues este problema matemático se usa para encriptar absolutamente todo, todas las transacciones bancarias, cada vez que entramos en Facebook, cada vez que usamos WhatsApp, etcétera, se usa una criptografía que usa esta propiedad matemática. Y se usa porque desencriptar, o sea, deshacer en factores, es muy, muy difícil, imposible casi, para un ordenador normal. Entonces, las conexiones son seguras. Pues resulta que en los años 90 el físico Peter Shor sacó un algoritmo que era cuántico, o sea, necesitas un ordenador cuántico para poderlo usar, que era capaz de factorizar de forma eficiente. Entonces, aquí fue la primera aplicación del mundo real que hizo que todo el mundo pusiera su atención en la computación cuántica. Pero aún así no teníamos ese ordenador cuántico ideal para poderlo hacer. Entonces, pasaron los años, seguía en el terreno teórico, pero llegan los 2000 y ya la tecnología ya avanzó lo suficiente y ya se empiezan a crear esos primeros prototipos de ordenadores cuánticos. Y ya en el 2007 o así ya empiezan a salir las primeras empresas que comercializan estos ordenadores. Hoy en día son prototipos, o sea, los ordenadores cuánticos de hoy en día, hay empresas muy famosas como IBM, Google, también Microsoft está invirtiendo en ellos, y otras, Intel y otras compañías, son prototipos porque son pequeños, digamos. Así que lo que ahora hacen los ordenadores cuánticos se puede, digamos, simular con un ordenador normal. Pero sí que hay una barrera, que es la que se llama de ventaja cuántica o de supremacía cuántica, que es que cuando tengamos ordenadores cuánticos de unos 50 qubits, que funcionen bien, y qubit es, digamos, la unidad para saber cómo de grande es este ordenador cuántico, como los bits normales, pues los qubits son los bits cuánticos, pues a 50 qubits o así, cualquier algoritmo que se corra en una máquina de este estilo es imposible de simular con un superordenador, por ejemplo. Entonces estamos ahí en esa frontera, pero claro, es muy difícil experimentalmente. Entonces todavía hay muchas limitaciones experimentales y por eso estamos hablando de lo que se llama Near Intermediate Scale Quantum Computing, que es a corto plazo, ¿no? Y es que nuestros ordenadores cuánticos de hoy en día, pues como he dicho, son prototipos y son ruidosos, o sea, hay muchos errores, ¿no?, que habría que corregir, pero ya empiezan a salir algoritmos bastante originales que, sabiendo esas limitaciones experimentales, son capaces de juntarlas con un ordenador normal y sacar un poco lo mejor de los dos mundos. O sea, una parte de nuestro algoritmo se corre en el ordenador cuántico y otra parte se corre en un ordenador normal. Por tanto, entre los dos se hacen uno, ¿no? Y estas aplicaciones ya más a corto plazo, y estamos hablando, en mi opinión, de pocos años, no demasiados, para tener alguna cosa interesante, que no significa romper la criptografía ni nada de eso, son para aplicaciones como pueden ser la química, para estudiar pequeñas moléculas que parecen pequeñas, pero con un ordenador, incluso un superordenador, necesitaríamos muchísimos cálculos, mientras que con un ordenador cuántico es como más natural, digamos, simularlas allí y entender cómo funcionan, y eso implicaría pues desarrollar nuevos materiales, nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. Esa es una de las aplicaciones que hoy en día está al orden del día y se está investigando muchísimo. Pero claro, eso también implicaría lo que tú dices. O sea, al final, todo lo que nos hemos montado en cuanto a computación y ciencias de la computación y software en general está basado en toda una algoritmia que está precisamente desarrollada para el tipo de ordenadores que conocemos hoy en día, evidentemente, claro, que siguen limitados por esa famosa ley de Moore, que ni era de Moore ni es una ley, ¿vale? Pero que al final, cuando te enfrentas efectivamente con dimensiones cuánticas, o sea, cuando llegas al nivel del átomo, dices, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Exacto. Pero, claro, faltaría desarrollar toda esa algoritmia. Bueno, el algoritmo de Shor, que se popularizó después de mediados de los 90, o sí, el 95 era. 94 es el artículo, sí. 94 es el artículo. Al final es de los primeros y es de los que se conoce popularmente, porque también es el que más se ha divulgado, porque es el que más se ha utilizado en pruebas, estos ordenadores primigenios, digamos, que tenemos todavía. Pero ahí hace falta todo un trabajo, creo yo, no sé qué opinas tú, de desarrollo de toda esa algoritmia. Ahora hablas con cualquier científico, cualquier tío de Computer Science de cualquier parte del mundo, y lo que realmente ha estudiado y lo que sabe bien, y lo que sabemos, yo soy del gremio,
es esa algoritmia que conocemos, que es la que cifra todas las comunicaciones que tú bien dices que usamos hoy, ¿no? O sea, toda la matemática que hemos usado de funciones elípticas y tal, que son lo más avanzado que se ha utilizado para cifrado, quedaría prácticamente en desuso porque estaríamos hablando de una algoritmia nueva, ¿no? ¿Es así? Exacto. O sea, el tema es, claro, la computación cuántica es como volver a empezar de cero en la computación, en ese sentido. Entonces es un nuevo paradigma, no es una continuación de lo que tenemos, es una tecnología totalmente nueva. Entonces lo que está pasando es que es una idea que tiene pues, sus años, pero claro, siempre se ha quedado en el término de los físicos, porque claro, como usaba cuántica, pues la cuántica se enseña en las carreras de física. Entonces se ha quedado como un poco ahí, en ese submundo que somos los físicos. Ahora que están empezando a salir otras aplicaciones y ya desde el algoritmo de Shor, claro, la gente de Computer Science y de otras carreras y de otras profesiones se están interesando porque están viendo que esto es una herramienta muy potente, ¿no? Entonces, claro, además, usar un ordenador cuántico, para que quede claro, o sea, lo que es cuántico es el hardware. Luego, el control de ese ordenador es un software normal, digamos, de una librería de Python, por ejemplo, que es las que se usan más hoy en día, que se están desarrollando ya sea por empresas o ya sea por gente pues, normal, de investigación, la comunidad. De hecho, en general es open source, entonces cualquier persona puede contribuir, incluso en el software de grandes compañías como Google o IBM. Entonces, está apareciendo, claro, toda una mezcla entre comunidades. Estamos los físicos, que somos los que sabemos de cuántica, entonces sabemos, digamos, los entresijos de cómo debería funcionar un algoritmo cuántico, pero luego viene toda la gente de Computer Science, que es realmente quien lo programa y lo optimiza, o lo mete dentro de esa interfaz entre lo que sería el ordenador cuántico y el software de usuario para usarlo, ¿no? Pero luego, claro, aparecen gente casi de cualquier rama, por ejemplo, químicos, que dicen, ostras, nosotros tenemos estos problemas con las moléculas que no podemos simular bien, igual con un ordenador cuántico sería igual posible hacerlo. O gente de finanzas que también tiene problemas de optimización muy, muy difíciles de resolver, que también se acerca a la comunidad de quantum computing para ver si hay alguna manera de atacar ese problema, ¿no? Entonces está creciendo toda una comunidad enorme de gente de muchos lados y como está experimentando esta burbuja tan grande de expansión, la computación cuántica, ahora mismo, digamos, nos conocemos todos porque es que no somos tanta gente, pero de golpe está entrando más y más gente al campo que se ve atraída por él, no solo porque le interese la ciencia, sino por todas las aplicaciones que en un futuro puede brindar, ¿no? Es como una nueva carrera de computación, igual que en los años 50 o así no existía la carrera de de Computer Science, ¿no? O sea, eran matemáticos, físicos, ingenieros los que desarrollaban los ordenadores, hasta que ya se creó una masa crítica de gente como para hacer una carrera que fuera solo de eso. Pues un poco lo mismo está pasando con computación cuántica. Y como ejemplo, yo acabé en este campo porque en tercero de carrera, yo soy la primera generación de grado de Bolonia, de allí de Barcelona, y unos accidentes de Bolonia que salieron bien afortunadamente, es que salieron algunas asignaturas nuevas y una de ellas era teoría de la información clásica y cuántica, y era el primer año que se impartía. Y éramos 7 personas en clase, no éramos más. Y a mí me interesó mucho y me gustó y por eso al final acabé en esto. Ahora, hoy en día, han pasado pues 7 años o así desde que estuve en tercero, son más de 50 personas en clase y casi lista de espera para hacer esta asignatura en Barcelona, ¿no? Entonces, es el ejemplo de cómo algo que era residual y que poca gente conocía, de golpe, mucha gente se está interesando por ello, ¿no? Y por eso es súper interesante y yo al menos disfruto mucho en este campo, porque todos los días, todos los meses hay un gran anuncio, no sé qué empresa ha conseguido mejorar a una parte, un grupo de investigación de, no sé, de Pekín ha conseguido que esto funcione mejor, etcétera. Entonces, estamos en plena explosión de otra tendencia. Es decir, igual que pasó con la analítica de datos que comentábamos antes, que hoy por hoy ya la gente sabe qué perfiles buscar, sabe lo que es un perfil de científico de datos, lo que es un perfil de ingeniero de datos. Yo creo que puede estar pasando lo mismo, pues igual que también ha pasado con aprendizaje automático, o sea, machine learning o inteligencia artificial, que se han ido definiendo perfiles y se han ido definiendo usos concretos y tal. Pero tú, ¿en qué punto crees que estamos ahora mismo en cuanto a realización práctica del uso de la computación cuántica? La computación cuántica que es una parte, ¿no?, de lo que realmente es física cuántica, ¿no?, y de sus aplicaciones tecnológicas, pero esa parte, ¿en qué punto crees tú que estamos?
Sí, como dices, bueno, la computación cuántica es una de las ramas de las tecnologías cuánticas. También está la criptografía, los sensores, que están muchos de ellos muy avanzados ya. La cuántica nos rodea a todos desde hace muchos años. El ejemplo que hablábamos antes, las placas fotovoltaicas funcionan a la cuántica, la radiología es cuántica, los transistores y microtransistores que tenemos en nuestros teléfonos son semiconductores que también funcionan gracias a la cuántica, el GPS, etcétera, el láser. A nivel de esta tecnología de la computación cuántica estamos en un estadio, digamos, de su infancia, o sea, están naciendo ahora. O sea, teóricamente está bastante avanzada, porque llevamos muchos años los teóricos haciéndolo, pero claro, a nivel experimental estamos hablando de los últimos 10 años que ha experimentado un boom, hasta el punto que ni siquiera sabemos cuál es la tecnología que vamos a usar, porque al final para construir este ordenador cuántico necesitas que tus bits cuánticos, tus qubits, sean algún tipo de sistema cuántico, ¿no? Y hay muchos tipos de sistemas cuánticos. Entonces, no queda clara cuál de las tecnologías va a ser la que mejor nos sirva. Todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Entonces, imaginaos hasta qué punto estamos en su infancia que no sabemos cuál es la tecnología de los ordenadores cuánticos del futuro, ¿no? O sea, se intentan muchas cosas y cada una va hacia una dirección. Entonces, al final, estamos en una infancia, pero es ahora cuando viene, claro, toda la explosión. Entonces, por un lado, hay que ser, en mi opinión, hay que ser optimista y pensar que sí, que lo vamos a conseguir en los próximos... Yo creo que en los próximos 5 o 10 años veremos alguna aplicación. No que vamos a romper la criptografía, pero igual una molécula, una simulación de una molécula, pues interesante, o algún problema de optimización que se resuelva bien, ¿no? Para que realmente tengamos una computación cuántica plena, faltan muchísimos más años porque hay muchos límites experimentales y una cosa que los científicos nos gusta bastante es ser precavidos y honestos a lo que podemos ofrecer, no hacer promesas que luego no podamos cumplir, ¿no? Porque luego, claro, toda la financiación que nos viene, que no siempre es toda la que querríamos, nos dicen, oye, ¿y este ordenador cuántico de aquí a 10 años dónde está, ¿no? ¿Por qué no lo tenemos? No, a ver, no podemos prometer algo que no sabemos si va a pasar. Lo que sí podemos decir es que la tecnología está avanzando en la dirección correcta, que está siendo exponencial, porque en los últimos 5 años, cada año se ha doblado, digamos, el tamaño de estos prototipos, por tanto, a este ritmo. Es una ley de Moore muy interesante, digamos. Podemos recuperar ese término un poco. Y entonces está claro que es una tecnología de futuro. Ahora, ¿cuándo llegará? Ahora, de momento, como he dicho, estamos en su infancia. O sea, y es ahora cuando hay que hacer las cosas mejor para sentar bien las bases. O sea, sí, te oigo. ¿Sí? Te escucho incluso. Todavía no han llegado, o sea, todavía no habéis llegado, no quedan 10 minutos, queda más, pero es que tengo una pregunta súper friki. Venga. Y no me podía aguantar. No hay huevos. La computación cuántica combinada con la IA puede llegar a ser un Skynet. Skynet, bueno. Además lo podemos llamar Quai, tío. Hay toda una... Quai. Lo tenemos hecho, o sea, es el evento del siglo, chicos. Toda una movida de buscar nombres catchys y guays para cosas de cuántica. O sea, si miráis los nombres de las empresas... Hay mucha gente de marketing digital aquí, o sea, el naming es... El naming, pero es que no son muy originales porque todo es algo con Q. Cubitera, Q no sé qué, Qsai... Cubitera, me encanta la cubitera. Cubitera mola un evento. Cubitera mola muchísimo. No, pero es que ya está pillado que es una iniciativa europea para financiar proyectos de cuántica. No lo podemos patentar. Cubata no, por eso. Cubata con Q podría funcionar. No, es una pregunta seria que te hago, o sea, sinceramente, pero a ver, es muy friki, pero... Pero eso, no sé si se va a hablar de esto. Bueno, una cosa muy recurrente en inteligencia artificial es la ética en la inteligencia artificial. Al final... la Skynet es alguien que ha programado a Skynet, ¿no? Alguien que ha dicho, voy a hacer un robot malo, ¿no? Digamos. No, sí, Skynet o sea, llega a su... Según mis... Skynet llega, pues por lo que dicen en Terminator 2, otra cosa. Skynet llega a ser consciente de sí misma y dice, los humanos no son imbéciles, hay que matarlos. Una purga. Hay que hacer una purga. Una purga. Pero es... inteligencia artificial... Tal. Ya hiperavanzada, pero al final es como... Bueno, es que nos vamos a meter aquí a líos de... No, ha dicho que era una pregunta friki, ¿eh?
¿Lo ha dicho? No, pero es que ya nos metemos en ética de inteligencia artificial, que me parece hiper interesante y luego deberíamos hablar de eso porque tengo muchas opiniones al respecto, así que luego No, quedamos... muchas no, tendrás la tuya. No, pero que me gusta mucho de discutir vale. sobre eso, me refiero. No, a ver, al final, o sea, la computación cuántica es desarrollar un tipo de ordenador, ¿no? Entonces es como si te preguntan, ¿para qué sirve un ordenador? ¿O para qué serviría un ordenador? Pues para lo que tú quieras prácticamente, ¿no? Es tener, una vez tengas esa tecnología, pues depende de quién la desarrolle. Por eso también es muy importante, lo típico, claro, tendemos a decir, bueno, ¿esto cuándo lo vamos a tener y tal? Pero no es tanto el cuándo, sino quién la va a hacer. O sea, ¿quién va a ser el dueño de un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía? ¿Un gobierno? ¿Una empresa privada? ¿Una universidad? O sea, eso es importante, ¿no? Porque al final, si no tienes esa tecnología, ya directamente ni te planteas si va a haber Skynet o no. O sea, ya la creará alguien y a alguien igual se le puede ir de las manos y al menos si pudiéramos meter las leyes de la robótica en Skynet, pues no hubiera pasado lo que pasó en Terminator, ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso, un ordenador cuántico tampoco es el concepto de ordenador que tenemos ahora. Es decir, igual que evoluciona el concepto de superordenador que había antiguamente, a lo que conocemos hoy en día, lo que tenemos en los móviles todos, la potencia de cálculo que tenemos ahí, el concepto de ordenador cuántico tampoco está claro, es decir, no sabemos lo que va a ser eso. Bueno, al final es una herramienta de cálculo más, en el sentido de que pero funciona totalmente diferente que a un ordenador convencional. Pero el soporte físico que tenemos ahora de los ordenadores claro, no se va a parecer el que tengan los ordenadores cuánticos. Pero tampoco, porque ahora incluso los ordenadores, o sea, los ordenadores, digamos, portátiles, sí, tenemos un soporte físico y todos lo tenemos en nuestra casa. Pero ya se está usando, sobre todo en empresas y investigación, los superordenadores que están en el cloud. O sea, cada vez está más al orden del día el usar toda la tecnología normal de hoy en día, los superordenadores, en la nube, a través de Internet. En mi opinión, y ahora igual me pillo los dedos y dentro de 10 años todos tenemos un ordenador cuántico en nuestra casa, pero en mi opinión un ordenador cuántico va a ser una herramienta, sobre todo para investigación, porque al final, igual que no necesitamos un superordenador para mirar el email, que usamos el móvil y nos sobra, ya está, no necesitas entrar en el Mare Nostrum para mirar el email, ¿no? Pues un ordenador cuántico tampoco lo vamos a usar para nuestro día a día, para cosas que el móvil o nuestro ordenador ya nos sirve de sobras, ¿no? En ese sentido, yo creo que van a estar en el cloud, que es como están ahora. O sea, ahora sí que si os interesa explorar y juguetear un poco con ellos, tanto las empresas como IBM como Rigetti, y también están saliendo otras más, lo ofrecen de forma gratuita, entonces entras en su web y lo puedes usar en el cloud. Tú programas tu algoritmo, lo envías y ellos te devuelven el resultado final y con eso haces tú lo que te dé la gana, ¿no? Entonces funcionan un poco así y yo creo que se van a crear, pues eso, como nodos, donde tú usas el ordenador cuántico para lo que te interese, ya sea investigación o resolver un problema empresarial o lo que quieras, igual que un superordenador, igual que el Mare Nostrum ahí en Barcelona, y ya está. O sea, no lo tendremos en nuestra casa, creo yo, porque no creo que lo necesitemos, digamos, como personas individuales. Ahora bien, para retos como es la inteligencia artificial, donde a veces tienes que entrenar redes neuronales gigantescas y hay una limitación de cálculo allí, pues y no solo el ordenador cuántico, sino cosas más a corto plazo, que son los híbridos entre ordenador cuántico y ordenador normal, ¿no? De que una parte del código se corre en el ordenador y la otra en un optimizador que ya está hecho desde hace muchos años. Será un modelo de cloud diferente, es decir, igual que ahora compras potencia de cálculo, o sea, compras CPUs virtuales, disco y networking, pues tendrás que comprar, no qubits, pero tendrás que comprar potencia de cálculo por tiempo limitado. Por ejemplo. Sí, de hecho los ordenadores estos que he dicho de estas empresas ya funcionan con tokens. Sí, bueno, el caso de IBM es, o sea, es el más usado. Funcionan así con tokens, o sea, te dan un rato de cálculo, algunos con tokens, otros te dicen, mira, tienes una hora para usar el ordenador. Incluso ya por lo que me han chivado, lo que quieren hacer es incluso el mismo ordenador cuántico, que una parte de los qubits los use una persona y la otra los use otra. O sea, pues se puede usar a la vez, igual paralelizar al final. Sí. Entonces, un poco esa es la idea. Sí, mira, eso me trae a colación lo que te decía antes de Radio 3 y tal, que hace poco, hablando con ella y tal, decía, pues no, el otro día es que es verdad, en Radio 3 un tipo, no me acuerdo su nombre, pero tenía un espacio que llamaban Ciencia a Bocajarro, ¿no? Y había un tronco que intentaba explicar de forma metafórica y clara para cualquiera qué significaba el tema de la computación cuántica, el tema de los qubits y tal. Y dice, mira, esto es como si tú y yo salimos y sabemos que entre los dos nos tenemos que beber 30 cervezas, entonces es posible que tú no bebas nada, o puede ser el caso del hermano, y yo me tenga que beber las 30 cervezas, o es posible que yo me beba 10 y tú 20. Pero entre los dos sabemos que tenemos que bebernos 30 cervezas. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Entre los dos sabemos que tenemos que tener una probabilidad de X de ser un 1 o ser un 0. Y puede ser que uno lo haga de una manera y otro de otra, pero entre los dos sabemos que es casi un 1 o casi un 0.
pues esto es una cosa así. A mí me hizo gracia, no sé, lo No, a mí cuento me por parece eso. un ejemplo que voy a usar en el futuro si alguien sí, me pregunta. pero me Yo enteré. hasta ahora lo explicaba con colores y es un radio menos original. Hay que enterarse de quién es, o sea, vamos, somos científicos, hay que enterarse de quién es el tronco para dar los créditos, ¿no? Claro. Radio 3, Ciencia Bocajarro, lo buscamos. Sí, no, ya lo buscaré. Pero es buena idea, ¿no? Pero bueno, y ya por llevar esto a un tema más así, más polémico y tal, y finalizando, antes de que Jorge coja el otro micrófono, claro, es como tú bien dices, parecía una tontería lo de Skynet, pero lo tenía más hilado de lo que pensabas. Ya lo había pensado. ¿Jaime? ¿Me has llamado Jaime? No, lo de Skynet. Ah, lo de Skynet. Jaime está ahí arriba con todos nosotros. Quiero decir, estamos hablando de una cosa que es tendencia, es una oportunidad desde el punto de vista científico, industrial, I+D y tal, y todos sabemos pues todas las quejas que tenemos sobre la mesa sobre el... Alguien ha mencionado por aquí Cotec antes, una chica muy maja, muy friki. Porque no está hoy Jorge, no está aquí, ¿no? No. Pero sabemos el problema que tenemos, es decir, tú lo has sufrido en tus propias carnes, igual que cualquier investigador en España. Bueno, tu caso en la Universidad de Barcelona tendrá ciertos matices, pero bueno, en mi caso la Politécnica de Madrid, el caso de otros sitios, Carlos III, que hay por ahí y tal, sabemos cómo funciona esto. Entonces, claro, ¿en qué situación está España para realmente aprovechar esa oportunidad? ¿En qué situación estamos nosotros? No España, es decir, nosotros, los españoles. ¿En qué situación estamos realmente para... O sea, ¿cómo has sufrido tú, por ejemplo, tu periplo hasta llegar al BSC o cómo ves tú? Porque ahora te vas a otra universidad extranjera, ¿no? Y todos sabemos por qué, ¿no? Si nos lo cuentas de primera mano, casi mejor. Vale. A ver, yo sí, o sea, mi periplo es el común de la mayoría de investigadores en España y yo estuve los 2 primeros años de doctorado sin cobrar nada, o sea, sin beca ni nada. Apliqué a becas, no me las dieron, porque claro, somos muchos y todos pues somos muy buenos y todos tenemos muy buenas ideas, pero claro, no hay para todo el mundo al final. Y bueno, lo hice y me lo pude permitir porque vivía con mis padres en Barcelona. Si yo hubiera sido de otra ciudad no hubiera podido y estaría ahora pues trabajando en alguna consultoría o buscándome la vida como buenamente pudiera, ¿no? Pero bueno, yo aposté, dije, quiero ser investigadora, quiero doctorarme, voy a intentarlo. Si en el primer año no me sale nada, pues mira, lo dejaré y ya está. O sea, lo he intentado un año y ya está. Y en el primer año tuve la oportunidad de irme a Oxford, que es lo último que me esperaba yo en mi vida, por casualidades de la vida, porque no fue ninguna beca ni nada, fue un investigador que me conoció y también un español, y me dijo, pues si no tienes contrato, y vale, yo te puedo pagar algo si vienes a Oxford, y miramos, eran cosas, no era de computación cuántica, pero estuve allí, y claro, yo pensaba, Dios mío, me estoy yendo a Oxford, la cuna del conocimiento, ¿no? El mejor sitio del mundo, y yo que voy a pintar ahí, que no sé nada, y llegas allí y te das cuenta que, primero, un mogollón de españoles, ¿no? Y de gente de muchísimos países, y luego que hay de todo como en todos lados. Lo que sí que tenía Oxford es bastante financiación. Pero luego a nivel de investigadores, o sea, en España estamos muy bien formados realmente. Pero claro, falta esa oportunidad, ¿no? De más becas quizá, sobre todo para la gente más joven, y financiación para los proyectos. Entonces yo volví con la idea de, jolín, no somos aquí los peores ni muchísimo menos, somos muy buenos. Lo que nos falta es un poco la oportunidad, ¿no? O el empujón. Y luego tuve, al cabo de los 2 años, sí que el Barcelona Supercomputing Center, con todo lo que está pasando de la cuántica, que se está poniendo todo muy de moda y tal, dijeron, ostras, lo lógico es que haya en el BSC un grupo de esto, ¿no? Y empezaron un grupo nuevo que sigue adelante, ¿no? Y estos 2 últimos años, y eso ya sí que ya me viendo la oportunidad de cobrar por mi trabajo, por trabajar, ¿no? Eso ya es como jugar al música narco. Sí, ya era la hostia, ¿eh? Ya podía comer, podía independizarme y todo. Bueno, en Barcelona un poco difícil independizarse, pero bueno, estamos en ello. No ponen tapas en los bares, es un rollo. Ya, ahora solo un picos y ya está. Hostia, pero bueno, eso ya es una barbaridad. eso habría que importarlo ya, pero bueno. El caso que bueno, yo ahora me voy a Canadá, Toronto, me voy queriéndome ir, o sea, yo quería irme fuera porque creo que es importante para un investigador, si quieres seguir en investigación, formarte y continuar con ello. Pero claro, mi miedo es no poder volver, o sea, yo quiero volver, toda mi familia, mi pareja, todo el mundo está aquí y se va a quedar en España, y es como, sé que me voy, pero no sé si voy a poder volver, ¿no? Y en ese sentido sí que hay bastantes iniciativas en cuántica en España, más que en otros países de Europa, aunque parezca mentira, pero al final son iniciativas que salen porque hay gente muy buena y con muchas ganas que las crea.
O sea, no es desde el gobierno que se incentive y tal. O sea, se meten las instituciones cuando ven que ya está pasando algo, pero de entrada fomentarlo tampoco lo fomentan mucho, ¿no? O sea, todos son buenas palabras, a todo el mundo le parece muy bien, pero a la hora de meter dinero no es más complicado. Así que yo espero que, bueno, parece que el ecosistema está creciendo mucho en España en comparación a otros países y en Barcelona en particular también bastante. Hay como todos nos conocemos porque somos casi del gremio, porque hasta hace nada éramos 4, hay mucho intercambio entre muchas universidades de España, o sea, entre Madrid, Barcelona, Granada también hay grupos, en Sevilla, o sea, hay muchísima conectividad y hay empresas que se están creando. Hay una empresa, por ejemplo, una startup de Boston que va a abrir oficinas en Europa y las va a abrir en Barcelona. O sea, pero por ejemplo, un centro como el BSC, que es una referencia a nivel nacional, ¿por qué no surgen spin-off de allí o no hay programas? Claro, ahora mismo es que llevamos 2 años de grupo allí, claro. O sea, es que es súper poco tiempo, pero ya una empresa que se va a crear en Barcelona, que es Kilimanjaro, que es gente de mi grupo que la ha creado, que quieren construir un ordenador cuántico, ya los partners son BSC, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma, o sea, se han metido todo digamos, el ecosistema académico de Barcelona en ello, ¿no? O sea, detrás, y son investigadores de esas universidades, no es gente de otro lado, ¿no? Entonces, ya que el hecho de que se cree un grupo en específico de computación cuántica en el BSC ya es un logro enorme, porque ya una institución como ellos se ponga en ello, o sea, es una gran oportunidad, y eso al final es un poco el llamamiento, ¿no? Porque si ya se mete alguien como BSC, ya se meten otros y ya ven que hay una institución detrás que cree en esta tecnología y que está apostando por ello, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Creo que es interesante. Bueno, habéis visto que Jorge ha cogido el micrófono, es la señal para que empecéis a pensar que queréis formular alguna pregunta. Si no es así, seguimos, pero creo que es un tema suficientemente apasionante. Hola, buenas. No has querido mojarte, pero yo te voy a pedir que te mojes un poquito. ¿Cuándo crees que llegaremos a reventar las criptografías actuales? A ver, yo creo que es que para cuando podamos no servirá de nada. Porque a ver, es que se anuncia mucho la criptografía como la gran aplicación, cuando en realidad dices, bueno, es que cuando llegue ya no la usaremos. O sea, el tema es, ahora mismo se encripta con unos protocolos que siguen esta norma de la factorización y hay un algoritmo cuántico que existe, que es teórico, que lo rompe. Pero es que para que ese algoritmo funcione necesitarías un ordenador cuántico de millones y millones de qubits. Y estamos hablando que tenemos 50 construidos y que funcionen bien igual 16. O sea, que estamos muy, muy atrás. Se necesitan muchísimos años y mejorar mucho la tecnología. De mientras, a ver, no somos tontos y como vemos que esto va a llegar algún día, aunque sea dentro de 30 años, ya se está cambiando los sistemas de encriptación para que ese algoritmo no se los cargue. Entonces hay como 2 maneras de hacerlo. O bien nos inventamos un nuevo algoritmo, o que es lo que ya se está haciendo, el NIST ya está proponiendo nuevos algoritmos para poder encriptar, o bien encriptamos de forma cuántica, que eso es otra pata de las tecnologías cuánticas, que es la criptografía cuántica. Pero ya te digo que cuando tengamos un ordenador cuántico potente ya no usaremos el RSA ni ninguno parecido para encriptar. Ahora bien, siempre hay que ir con cuidado que cualquier algoritmo que nos inventemos, si no es cuántico, corre el riesgo de que aparezca otro algoritmo cuántico súper guay que se lo cargue. Entonces siempre te la estás jugando, pero también te la estás jugando para encriptar hoy en día porque nunca sabes si aparece un matemático que está ahí escondido en algún ático haciendo una manera de desencriptar de forma eficiente con un ordenador. O sea, nunca lo sabes, ¿no? O sea, es el riesgo de la criptografía al final. El tema de cifrado también es lo que hablábamos antes de la algoritmia, es decir, al final se basa en un tipo de algoritmia que se creó para lo que hay, para lo que conocemos ahora, y un poco la confusión surge del hecho de que uno piensa de, bueno, van a venir los ordenadores cuánticos para jodernos el cifrado que hemos parido para los ordenadores que no son cuánticos. No, lo que va a pasar es que cuando haya realmente ordenadores cuánticos de uso práctico, habrá una algoritmia toda, o sea, un cuerpo algorítmico mucho más poblado, que no solo es el algoritmo de Shor y 4 más, que nos ayudará a parir cifrados mejores, obviamente. Claro. O es mi opinión, vamos, tampoco... Sí, es así, tal cual. ¿Dónde? Yo. Perdón. Al hilo de lo que ha preguntado Jorge antes, quiero preguntarte a ti y a todos los que estamos aquí, pero sobre todo a ti, ¿cómo ves la posibilidad de trabajar como en un nivel de conciencia planetario sobre la ética que hay que tener a la hora de, tanto con la inteligencia artificial como con lo cuántico, para crear un marco de, digamos, entre comillas, seguridad, de que no esté en manos, porque yo también conozco gente que trabaja en inteligencia artificial
que dan un poco de miedo. Entonces, ¿cómo crear un marco? ¿Sabes? ¿Cómo veis la idea de crear ese marco un poco de ética global para trabajar en esto? Sí, esto al final es como, bueno, es la misma discusión que en inteligencia artificial y que en cualquier área de la ciencia, también en biología. O sea, es que hay muchos campos de la ciencia mucho más avanzados que computación cuántica que se están quedando atrás en ética y eso es un problema, empezando por los análisis de ADN y que haya empresas que tengan tu genoma descodificado, ¿no? Y eso está pasando y no hay ni legislación apenas. Y en el tema de inteligencia artificial se están empezando a crear como unas líneas generales de qué se puede y qué no se puede hacer, pero es que aún así nos estamos quedando muy atrás porque la tecnología avanza mucho más rápido que lo hacen nuestras discusiones sobre ética o la legislación simplemente, ¿no? Y bueno, como el tema de protección de datos y tal. En cuántica, lo bueno es que como vamos más lento, porque claro, estamos empezando todavía y hay otras tecnologías que van más avanzadas que nosotros, lo bueno es que ya un poco tengo la sensación de que dentro del campo que nos estamos ya preparando a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya como que ya vemos para dónde va hacia dónde nos encaminamos y para cuando lleguemos, yo espero que ya hayamos discutido esto largo y tendido porque ya otros campos lo hayan hecho un poco por nosotros, ¿no? Y en ese sentido, como todavía es un campo muy joven, no estoy yo preocupada por ello porque creo que antes de que lleguemos nosotros ya habrán llegado otros que habrán puesto unas pautas generales, ¿no? Al final es una herramienta de cálculo y como tal deberá estar sujeta a una ética, en mi opinión, parecida a la que pueda tener algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial en general, ¿no? En ese sentido yo creo que vamos bien. Igual que somos súper prudentes los científicos, o sea, el tema de ser súper prudentes porque hemos aprendido también un poco la lección de otros campos, de prometer cosas que luego no han llegado como tú te esperabas y que encima te echan, claro, la culpa. Y el tema es, bueno, es que hay que entender que no todas las cosas salen siempre bien a la primera, ¿no? Que hay que tener perseverancia y que al final sale. Y un ejemplo muy claro que me gusta mucho explicar es el GPS, que el GPS funciona gracias a la relatividad general de Einstein. O sea, Einstein cuando hizo su teoría en 1910, o sea, estamos hablando de que él nunca jamás en la vida se imaginaría que eso fuera útil para el día a día, ¿no? Y ya estamos hablando que hasta los años 50 no se desarrolló una tecnología que usa precisamente esas correcciones para algo tan ahora cotidiano como es un GPS, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos aprendiendo un poco la lección y por eso también es muy importante no solo hacer ciencia, sino también hacer historia de la ciencia, ¿no? Y juntarse con comités éticos para irse preparando, ¿no? Y ponerse las pilas, no quedarse atrás al final en una carrera tecnológica, eso es peligroso. Yo creo que también, Nerea lo mencionó antes, yo creo que iniciativas como lo de ciencia en el Parlamento y este tipo de historias, llevar a las personas responsables de crear esas políticas y que al final es lo que en sociedad nos acaba afectando, que estén más cerca de la ciencia, de la misma manera que los ciudadanos podemos estar cada vez más cerca de la ciencia gracias a iniciativas como muchas de las que hemos comentado hoy aquí, ¿no? Esta sí es la última de verdad. Si somos concisos, mucho mejor, porque si no, Jorge y yo tenemos una relación ya de muchos años, entonces no vamos a estropearla por esto. Seguramente me terminé pillando los dedos, pero en líneas muy generales, añadir un qubit es como elevar la potencia de cálculo. No sé si se ha tenido en cuenta el intentar sumar varios procesadores para intentar tener mayor potencia de cálculo o alguna cosa similar. Claro, aquí entramos a lo que hablábamos antes. Es que no hay que pensar como un ordenador normal. O sea, es que es muy diferente. O sea, añadir un qubit... El tema es que para tú simular un qubit necesitas dos números, digamos, ¿vale? Tienes 2 grados de libertad. Para tener 2 qubits, 4, y eso es exponencial, ¿no? Por eso 50 qubits ya no los puedes meter en un ordenador porque no tienes suficiente memoria casi. O sea, puedes almacenarlo, pero luego hacer un cálculo entre ellos ya no tienes suficiente memoria. Entonces, claro, un ordenador cuántico, a ver, eso ya podríamos hablarlo más tranquilamente de cómo funciona más en detalle, pero al final es un poco, sí que se usa un poco como paralelizar los qubits, pero el tema es que tú lo que haces es pensar tu algoritmo como del tirón, porque no puedes pararlo a la mitad, porque si no se te rompe todo el algoritmo. Pero tienes que pensar desde un punto de vista de la cuántica, y la cuántica es que hasta el final de todo no puedes mirar lo que está pasando, porque si no te cargas los efectos cuánticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que, claro, no estamos hablando en los mismos términos, ¿no? No puedes pensar con la misma manera de ver que en la computación normal, ¿no? Por eso, también es una cosa muy interesante, ya como último apunte, que están saliendo muchos algoritmos que se llaman quantum inspired.
o sea, inspirados en la cuántica. Son algoritmos normales, o sea, con computación normal, pero que usan esta forma de pensar, que tiene que ser diferente porque no te queda otra en la cuántica, para crear algoritmos que funcionen en ordenadores normales, ¿no? Y allí hay mucho que investigar y por eso mucha gente de computer science y matemáticos y de otras ramas se están metiendo a saber de qué va la cuántica solo para hacer sus algoritmos, no para hacer computación cuántica, ¿no? Entonces, para este corto plazo, hasta que llegue el ordenador cuántico, pues podemos hacer muchas otras cosas interesantes al final. Puede ser una trampa, seguimos hablando de algoritmia, pero realmente cuántico es un experimento. Pero seguimos hablando de algoritmia porque es lo que conocemos. Claro. Y es la forma que tenemos de manejarlo. O sea que... Exacto. Bueno, como era la última, efectivamente, o sea, computación cuántica al final sigue siendo tendencia, tenemos todo un campo abierto delante de nosotros y son todo promesas, pero claro, si contamos con gente como Alba, seguro que tenemos un futuro más prometedor. Así que vamos a darle las gracias con un aplauso. Gracias.